Desde pequeña, vivía en casa de mi abuela, en una antigua propiedad en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos. La casa tenía una atmósfera especial, casi como si el aire estuviera cargado de historias y secretos del pasado. Yo no entendía mucho de eso en ese entonces, pero algo dentro de mí sabía que algo raro rondaba esas paredes. Recuerdo vagamente la primera vez que oí hablar de la muchacha. Una noche, cuando era aún muy pequeña, me despertó una conversación que llegaba desde la habitación de mis padres. Estaba medio dormida, pero alcancé a escuchar claramente a mi mamá decirle a mi abuelo: «Papá, la muchacha está llorando. Déjame ponerle su veladora». Esas palabras quedaron grabadas en mi mente, como una sombra que nunca se desvaneció. Al día siguiente, traté de preguntar, pero cuando lo hacía, mi mamá o mi abuelo me miraban y cambiaban de tema, o me decían que no debía preocuparme por cosas de adultos. Nunca entendía a qué se referían con la muchacha o por qué le ponían una veladora, y no volví a escuchar ese nombre hasta mucho tiempo después. Pero, sin saberlo, esa frase marcó el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Pasaron los años. Al llegar a la adolescencia, me convertí en una fanática de las historias de terror. Me apasionaban los relatos de fantasmas y lo sobrenatural, aunque siempre sentía que algo en mi interior me decía que mi propia vida escondía una historia mucho más oscura. Un día, mientras estábamos sentados en el porche de la casa, le pedí a mi abuelo que me contara una historia espeluznante. Él me miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada se tornó seria, casi grave. «¿Ya estás lista para escuchar la verdad?». Sus palabras me sorprendieron, pero no sabía lo que me esperaba. Fue entonces cuando mi abuelo me reveló lo que nunca me había contado. Me habló de la muchacha que, según él, realmente existía. Su historia era mucho más aterradora de lo que imaginaba. La joven había vivido en esa misma casa, muchos años atrás. Era una muchacha melancólica, triste y algo retraída. Los vecinos decían que cada noche podían escuchar su llanto resonando desde la casa, como si el dolor estuviera impregnado en las paredes. Pero un día, todo ese llanto cesó. Nadie más escuchó su lloro, y la gente empezó a preguntarse qué había pasado con ella. Intrigados, algunos vecinos fueron a su casa. Tocaron y llamaron, pero nadie respondió. Al no recibir respuesta, forzaron la puerta y entraron, y lo que encontraron era lo que nadie jamás habría imaginado. La joven estaba colgada en su cuarto, en el mismo lugar donde ahora, cada noche, mi abuela encendía la veladora. «Ese cuarto debe mantenerse iluminado», me dijo mi abuelo con voz grave. «Si no, ella llora, y cuando llora, no deja dormir a nadie. Nadie». Esas palabras me dejaron fría, porque ahora entendía la razón de esa veladora, de esa luz encendida noche tras noche. Pero también comprendía algo más, algo mucho más aterrador. ¿Qué pasaba si la luz se apagaba? ¿Qué sucedería si la muchacha despertaba nuevamente? Un día cualquiera, ya siendo adulta, me encontraba en la casa de nuevo. Había regresado para ayudar con algunos arreglos, y decidí subir a la azotea para colgar algo de ropa. Desde allí, podía ver todo el pueblo, las montañas, y el aire fresco de Tepoztlán me acariciaba la piel. Bajé por unas escaleras que daban al patio trasero, y fue en ese momento cuando la vi. Primero, vi un pie sucio, descalzo, asomándose lentamente por la puerta del cuarto de la veladora. Mi corazón se aceleró. No era posible. No podía ser ella. ¿Cómo? ¿Por qué? Mi mente trataba de negarlo, pero mis ojos no mentían. Luego, lentamente, emergió una figura femenina, pálida como la muerte. Su cabello, largo y oscuro, le cubría el rostro, y su vestido, sucio y desgastado, apenas la cubría. Ella no caminaba, flotaba. Sus pies apenas tocaban el suelo, deslizándose por el pasillo, como si el aire la guiara. Se movía con una lentitud aterradora, y el sonido de su paso era tan sutil, tan inquietante, que el aire alrededor de mí parecía haberse detenido. Seguí sus movimientos con los ojos, casi paralizada, hasta que se desvaneció por completo al atravesar una pared, como si no fuera humana, como si nunca hubiera estado ahí, como si hubiera cruzado una puerta invisible hacia otra dimensión. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, y antes de darme cuenta, grité con todas mis fuerzas y corrí a toda velocidad hacia las escaleras.
Bajé temblando, mi corazón latiendo con tanta fuerza que parecía que lo sentía en todo el cuerpo. Mi madre me escuchó y salió corriendo a mi encuentro. Me abrazó fuerte, intentando calmarme. «Ay, mija, ya te tocó verla». Sus palabras fueron como un golpe seco. Ya sabía lo que había visto. Ya lo sabía, y no tenía ninguna sorpresa en su voz, como si lo esperara, como si fuera algo que, tarde o temprano, todos en esa casa tuviéramos que vivir. Me explicó que la aparición se intensificaba cuando la novia de mi hermano se quedaba a dormir en la casa. Por eso, la abuela siempre había insistido en que no la trajera más. Cada vez que ella estaba allí, sucedían cosas extrañas. El perro de la casa se escondía bajo la cama, temblando de miedo, y el gato no paraba de maullar de manera desesperada. Y lo peor de todo, en la madrugada, se escuchaban susurros, como si alguien caminara por la casa, pasos que se acercaban, se alejaban, pero que no dejaban de sonar. Mi madre me miró con tristeza. Ella no quiere que nadie ocupe lo que una vez fue su lugar. Fue entonces cuando entendí que la muchacha, esa figura que veía en mis sueños, ya no era solo una leyenda. Ahora, era parte de nuestra realidad. La abuela ya había fallecido, y la casa quedó bajo el cuidado de mis padres. El ambiente era extraño, como si la casa estuviera vacía, incluso cuando estaba llena. Había algo en el aire, algo que nos mantenía alerta, algo que nunca se iba. Mi hermano, después de un tiempo, decidió traer a su novia de nuevo. Ya sabíamos lo que pasaba cuando ella venía a quedarse, pero él insistió, desoyendo las advertencias de la abuela. La novia de mi hermano no sabía nada de los secretos de la casa, nada de la historia de la muchacha ni del ritual que habíamos mantenido por tanto tiempo. Para ella, era solo una casa vieja con una historia más que contada. Esa noche, ella durmió en el cuarto de la veladora, la misma habitación que mi abuela había cuidado y mantenido iluminada para evitar que el llanto de la muchacha regresara. Ahora, el cuarto estaba vacío de velas, de luces, de respeto. A las 3:17 de la madrugada, los gritos despertaron a toda la casa. Gritos tan agudos, tan desgarradores, que parecían provenir de lo más profundo de la tierra. Corrimos hacia la habitación, pero lo que encontramos no se podía explicar con palabras. La novia de mi hermano se retorcía en la cama, como si algo o alguien la estuviera poseyendo. Se arañaba el rostro, de tal manera que la sangre cubría su piel, pero ella no dejaba de repetir palabras que no eran suyas, palabras llenas de odio y desesperación. Sus ojos estaban en blanco, vacíos, y su boca estaba llena de sangre. El cuarto apestaba a podredumbre, a muerte, a algo que no pertenecía a este mundo. En la pared, justo frente a la cama, apareció una frase, escrita con una sustancia negra y viscosa, que nadie podía reconocer. La frase decía: «Esta es mi casa. Nadie reemplaza mi dolor». Mi hermano trató de acercarse a ella, pero fue inútil. La novia del hermano ya no estaba allí. Solo quedaba una figura vacía, como un cascarón, una persona vacía de su humanidad, sumida en un dolor indescriptible. Fue llevada de inmediato a una clínica psiquiátrica. Los médicos dijeron que nunca volvió a hablar, que su mente había quedado destruida, que no podía procesar lo que había experimentado. A día de hoy, permanece en silencio, en un estado en el que ya no es capaz de reconocer a nadie. La familia selló el cuarto de inmediato. Nadie quería hablar de lo que había pasado, pero todos sabíamos que la casa nunca volvería a ser la misma. De hecho, ninguno de nosotros volvió a Tepoztlán. La casa fue vendida, y nadie más se atrevió a vivir allí. Pero, aunque pasaron los años, la historia no terminó para mí. A veces, cuando estoy sola en mi casa, juro que el aire se vuelve denso. Casi siempre siento un extraño aroma a cera quemada, como si una vela se estuviera consumiendo lentamente en algún rincón oscuro de la casa. Y lo peor es que escucho un sollozo lejano, un llanto débil, apagado, que parece provenir de las paredes, como si la muchacha nunca hubiera dejado de estar allí, como si su dolor aún residiera en esa casa, y ahora, de alguna forma, también hablara conmigo.